Me gustaría iniciar con una cita de un abogado y docente universitario nicaragüense, el abogado Kenneth Hernández. El 15 de mayo escribió un artículo en el diario de la prensa respecto a los diferentes sucesos que acontecieron en el país, y él hace una pregunta muy interesante, que es la que nosotros nos gustaría hoy de alguna manera responder o traer algún tipo de ayuda al respecto. Él dijo: a mi criterio, no cabe duda que lo acontecido deja entrever que Nicaragua se parece a una grave crisis religiosa, una enfermedad peligrosa. Esto exige la búsqueda de remedios efectivos y preguntarse qué podría hacerse para mejorar la condición del conocimiento bíblico de nuestro pueblo. Por esa razón, le doy una oportunidad al profesor Mairena, porque obviamente se habla en el ámbito general de muchos temas, y los medios de comunicación, los periodistas, tienen un gran trabajo y hacen un gran esfuerzo por investigar siempre un caso. El detalle es que cuando venimos a temas bíblicos, se olvidan por completo. Y a mí me gustaría hacer esta pequeña introducción. ¿Por qué se olvidan los periodistas? Y es simple. Cristóbal Colón nos heredó tres cosas principales: nuestro idioma, el bello idioma español que tenemos, nuestro mestizaje. Esas dos cosas no las podemos cambiar, ni podemos argumentar al respecto porque no hay solución. Y la religión. De hecho, Cristóbal Colón realizó la primera misa en lo que es hoy Honduras, en su cuarto viaje en 1502. De Colón en adelante, todos nacimos, todos los que estamos aquí, incluso el profesor Mairena, todos nacimos ya con la herencia de Colón en la religión. Por lo tanto, nuestra abuelita, nuestros padres, nuestros tíos, nos han heredado sus creencias. Nosotros llegamos a la universidad, así como están ustedes hoy aquí, y mantenemos nuestras creencias. Nos graduamos de la carrera de periodismo y seguimos manteniendo nuestras creencias. El detalle es que la Biblia ha sido tomada por muchos como un libro bastante simple o sencillo. Por ejemplo, el profesor de una prestigiosa universidad en la ciudad de León dijo lo siguiente: la Biblia no me interesa porque fue hecha por el emperador Constantino. Y cuando él dijo eso, en realidad pues, yo le dije: profesor, lamentablemente, aunque lo haya visto el History Channel, no es del todo así. Otra persona, por ejemplo, hay un meme muy famoso en internet que dice: antes de que existiera una Biblia, existía una iglesia, y esa iglesia es la Iglesia Católica. Entonces, todos estos temas dejan entrever, como decía el doctor Kenneth, que se necesita más información, y por esa razón es que hemos invitado al profesor Basser, que nos visita. Él es nacido en Inglaterra, ya tiene más de 60 años de experiencia en el campo de la Biblia, la ha tomado muy en serio, y por esa razón nos gustaría con él que ustedes compartieran, más que una cátedra quizás, es una charla donde me gustaría, me encantaría de que pudiésemos hacer todas esas preguntas que no hemos podido hacer a ningún pastor o a ningún líder religioso, porque obviamente es más fácil acercarse al presidente del país que en muchas ocasiones que los líderes religiosos. Entonces me gustaría dejarlo. Carlos Javier Jiménez es la persona que va a estar traduciendo, y lo dejamos con el profesor Basser. Gracias. La introducción con el relámpago. You are very kind Muchas gracias, ustedes son muy bondadosas. to be applauding when you don't know what I'm going to say. Están aplaudiendo antes de haber oído lo que tengo que decirles. Muchas gracias. How many of you speak English? ¿Cuánto hablan inglés? Fluently, bilingual? Fluidamente son igual, hablan bilingües. How many speak German? ¿Cuánto hablan alemán? Any French? Francés. So English is the lingua Entonces franca. el inglés. English is the lingua franca of the world. Entonces el inglés es la lengua franca
el mundo, ¿no? Okay, so why are we here together today? Entonces, ¿por qué estamos aquí este día? You are students of journalism, I believe. Ustedes son estudiantes de las fuentes de noticias, ¿no? So you are reporting on facts. Ustedes van a reportar sobre hechos. So my point to you would be Entonces, el punto mío es that you must report accurate facts in religion too. que tienen que tener, cuando reportan hechos, seguridad de lo que están diciendo. So my story is, Ahora les voy a contar mi historia un poquito. I was in the Church of England Yo estaba en la iglesia de Inglaterra for 20 years of my life. 20 años de mi vida. And then I was asked to go to a Get Saved meeting. Y después, alrededor de los 20 años, me llevaron a una reunión de ser salvo. So I was asked to put up my hand and get saved. Me dijeron, poner tu mano arriba y ser salvo. I went back to my room at Yo lo Oxford hice. University Regresé a mi cuarto en la Universidad de Oxford and I said, what does that mean? y me pregunté a sí mismo, ¿qué acabo de hacer? You are reporters. Ustedes van a ser reporteros You are writers. y van a ser escritores. And so you must write clear Spanish, clear thoughts. Entonces, ustedes tienen un deber de escribir hechos y cosas claras. But much of what you get in church is not very clear. Pero ahora les digo que mucho de lo que van a recibir en la iglesia no es claro. So I was given the Bible when I was 20 years old. Entonces, me dieron una Biblia cuando tenía 20 años, About 61 years ago now. hace 61 años atrás. Doesn't mean that I know anything. No significa que sé todo, But I taught in Bible college. pero enseñé en una escuela de Biblia, teológica. I taught the Greek and the Hebrew of the Bible. Yo enseñé las lenguas del Antiguo Testamento hebreo y del Nuevo Testamento griego. I also taught languages, French and German, in the American school. Sorry, not También en the otra American escuela school. enseñaba alemán, la lengua alemán y la lengua francesa. Okay, so what have I found? Entonces, ¿qué encontré en todo ese tiempo? Some of you know the Bible a little bit, some of you well. ¿Cuántos conocen un poco de la Biblia? ¿Un poco? ¿La leen? Yeah. ¿Cuántos la leen regularmente? Yes. I suggest that you read a modern translation, Les sugiero que lean una versión moderna. perhaps the Jerusalem Bible. A mí me gusta y prefiero la Biblia de Jerusalén de 1968 o de 1970. And you say to yourself, Y cuando agarren esa Biblia, háganse una pregunta. if I am going to report on religion, Si voy a reportar sobre religión y mi profesión, cuando salga de aquí, I must report accurately. tengo que reportar precisamente. And so I have been trying to think about that for 60 years. Yo en lo personal he estado tratando de pensar sobre eso por más de 60 años. The Apostle Paul El apóstol Pablo said in the book of Corinthians, dice en el libro de Corintios, I want you all to say the same thing. quiero que todos los cristianos digan la misma cosa. You are to be in one judgment and one mind. Los cristianos tienen que ser de un juicio y de una mente. But you are intelligent reporters. Pero ustedes van a ser reportadores inteligentes. It is self-evidently true that we are not in one mind. Ahora, es muy evidente que el cristianismo no es de una mente, ¿verdad? We have 40,000 different Porque denominations. tenemos 40,000 y resto diferentes denominaciones. We have one Bible, Una Biblia, one Jesus, un Jesús and all of these divisions. y todas estas divisiones. Now, I'm not saying that we should kill each other over those differences. No, no. Ahora, no le estoy diciendo que hay que matarnos sobre esas divisiones, But we can have intelligent dialogue. pero podemos tener un diálogo inteligente. And you are the bright intellects of Y Nicaragua. ustedes son los intelectuales de Nicaragua. And so you will believe in dialogue, discussion. Entonces, ustedes van a creer el diálogo,
educación. kindly and gentle dialogue. Ahora, haciéndolo con un corazón humilde y amable. So what most people do in church is not to think very much. Entonces, la mayoría de lo que hace la gente en la iglesia no es pensar mucho. They say the pastor has been taught in a college. Le dicen que tu pastor ha sido instruido en un colegio. So he must know. Entonces tu pastor debe de saber. But what if the pastor down the road in a different church is saying something different? Pero ¿qué es si el pastor en otra iglesia está diciendo lo contrario a tu pastor? I think it's a fair question. Do you agree with me? It's a Y fair creo que es question. una buena pregunta para un reportero hacer, ¿no? For reporters. And okay, so in my Church of England days, 20 years of my life, Entonces en la iglesia de Inglaterra, 20 años de mi vida, I didn't learn about the Bible. yo no aprendí sobre la Biblia. That's hard for Americans to understand. Tal vez es difícil para americanos entender eso, I'm not American, I'm British. pero yo no soy americano, soy inglés. My parents tried to give me the quote, best education. Mis padres trataron de darme la mejor educación en Inglaterra. But after 20 years of being in the Church of England, Pero después de 20 años estar en la iglesia de Inglaterra, where the buildings have been there for nearly 1,000 years, donde los edificios que habité tenían 1000 años de estar ahí, and we sang beautiful hymns, y cantábamos himnos muy bonitos, I don't remember what they said in the sermons, yo nunca me acuerdo de qué se trataban los sermones. but maybe I wasn't listening. Pero tal vez yo no estaba oyendo el sermón. However, if you go to England today, Pero si va a Inglaterra hoy en día, you will find only 5% of British people go to church regularly. ustedes van a encontrar que solo 5% de la población inglesa va a la iglesia regularmente. They don't find Jesus very interesting. ¿Por qué? Porque no encuentran a Jesús en Inglaterra muy interesante. I do find Jesus very interesting. Yo sí encuentro a Jesús muy interesante. The Bible claims that Jesus came back from death. La Biblia reclama que Jesús fue resucitado de entre los muertos. That gets my attention. Eso toma mi atención. If one of you were killed tomorrow and the next week you are alive, I'm amazed. Si uno de nosotros nos pasa eso, yo voy a estar sorprendido. So when you get as old as I am, Entonces, cuando ustedes lleguen a mi edad, you are looking to immortality. ustedes yo creo que van a estar viendo hacia inmortalidad. The Bible actually says that Jesus came to abolish death. Ahora, el Nuevo Testamento dice que Jesús vino a abolir la muerte. You as reporters need to be interested in that. Ustedes como reporteros del futuro, tal vez les interese esa idea, ¿no? But what I learned in church, Pero lo que, repito, aprendí en la iglesia yo, which was very little, que era muy poco, I was taught that if I was a good boy, a good person, a mí me enseñaron si era un buen niño o una buena persona, when I died, I would go to heaven and play a harp on a cloud. cuando yo me muriera, iba a ir al cielo a tocar una arpa sobre la nube. I find that very boring. Yo encuentro eso muy aburrido. On my other part of my life is music. I'm an oboist. La otra parte de mi vida es música, yo toco el oboe, So I play in orchestras, which is fun. entonces a mí me atrae muchas felicidades. But playing a harp solo on a cloud, Pero tocando una arpa solo sobre una nube por eternidad es muy aburrido. so I will shock you when I suggest Entonces tal vez a usted le sorprende cuando le digan that Jesus never ever said you can play a harp in the skies. que Jesús nunca dijo eso en el Nuevo Testamento. So the first thing I learned then, in trying to report accurately on Jesus, Entonces la primera cosa que hago cuando reporto sobre la vida de Jesús, was that he came to be the Messiah. el primer hecho de Jesús es que él dijo que era el Mesías. We have a joke in England. Hay un chisme en Inglaterra. Most people think that Jesus is the son of Mary Christ and Joseph Christ.
Mucha gente cree que Jesús era el hijo de José Cristo y María Cristo. This shows that you have an important job as reporters. Esto nos enseña que ustedes tienen un trabajo muy importante en el futuro como reporteros. So the first thing I want you to report accurately Entonces, la primera cosa que quiero que ustedes reporten con precisión is that Jesus was a Jew. es que Jesús era un judío. Maria was a Jew. María, su mamá, era una judía. Joseph was a Jew. José era un judío. His half-brothers and sisters were Jews. Sus hermanos eran judíos. And if you're claiming to be the Messiah, Ahora, si vos reclamas ser el Mesías, which he did, and they killed him for doing y por it, eso lo mataron, you're claiming to rule the world. lo mataron porque vos estás diciendo que ibas a gobernar el mundo. You're claiming to rule the world in a way that makes peace on earth. Gobernando el mundo de una forma que iba a traer paz. My father was involved with the World Council of Churches. Mi padre estaba involucrado en ese asunto, tratando de traer paz al Medio Oriente. So the discussion at home Entonces la discusión en mi casa cuando trabajaba was, how can we get the Arabs not to kill the Jews? era esa: ¿cómo podemos hacer que los árabes y los judíos no se mataran? We have not achieved this yet. Eso todavía no se ha caído. We had a church recently here where somebody tried to burn a person that was demonized. Tenemos esta noticia terrible que me di cuenta en este país donde quemaron a una mujer por religión. Obviously that is not remotely connected with Jesus. Obviamente les digo que eso no es ni cerca a lo que Jesús. The worst form of punishment in the New Testament would be excommunication. Ahora, la peor forma de juicio en el Nuevo Testamento en cuanto a la iglesia es que lo saquen de la iglesia. Eso es todo. So then, if you are the Messiah, as Jesus claimed to be, Entonces, regresando a los hechos de Jesús, que decía ser el Mesías, you are claiming to be the promised king of a new world order that's going to work. vos estás reclamando, diciendo que soy el Mesías, una nueva orden mundial trayendo paz. You remember that Gabriel said to Mary, Acuérdense que el ángel Gabriel le dijo a María, now I'm quoting the Bible, ahora le estoy recitando Lucas 1, la Biblia, that God will give to Messiah, to the Son of God, que Dios, el Todopoderoso, le iba a dar a su hijo, el the Mesías, throne of David, el trono de David, and he will rule over Israel. y el Mesías iba a gobernar sobre Israel para siempre. That's amazing. Eso es increíble. I never heard that in church. Nunca me enseñaron eso en la iglesia. So I'm suggesting that you, as very truthful reporters, Entonces, les sugiero como reporteros de hechos y eventos verdaderos, you must help the public to get the facts ayuden right. a nuestra gente, ¿no?, a recibir la verdad. But what you probably do not know Pero seguramente lo que ustedes también no saben is that Jesus is inviting you to rule the world es que with him. Jesús invita a todos aquellos a reinar con Él. The Bible is full of that. La Biblia está lleno de esos eventos. He's not inviting you to play a harp on a pink cloud. Repito, Jesús no te invita a tocar un arpa sobre una nube cuando te muras. He is actually training the personnel for that future reino de Dios. Jesús hoy en día está entrenando a gente que le ayuda a gobernar en esa futura tierra. We are not Jehovah's Witnesses. Ahora, no somos, si algunos conocen de testigos de Jehová, ¿cuántos conocen de testigos de Jehová? But we are, what, many JWs, some? Nosotros no somos testigos de Jehová. It's fine. You have a right to believe what you believe today. Pero también tienes un derecho a creer lo que crees. So I worked for a Bible college for 25, 30 years nearly. Entonces, en América yo he trabajado con un instituto teológico por los últimos 30 años. These were people who said the Messiah is going to have a kingdom en la tierra. Ese grupo decía lo mismo, que el Mesías iba a tener un reino sobre la tierra.
Now you may choose not to believe the Bible, that's your privilege. Ahora, ustedes pueden escoger creerle o no creerle a la Biblia, ¿no? But that is a fact, an easy fact. It's an easy fact. The easy fact is, blessed are the meek. They're going to inherit the earth. Pero uno de los hechos fáciles que habla la Biblia es que los humildes van a heredar la tierra. If you are a lover of the earth, and many of you are, Ahora, si amamos a la tierra, como muchos seguro aquí aman a la tierra, ¿cómo le llaman? Clima o etcétera. so if you are interested in God's creation, Si está interesado en la creación en sí, ¿no? De Dios, then you are going to rejoice in the message of Jesus about restoring peace on earth. entonces te va a regocijar en el mensaje de Jesús de traer la creación renovada, ¿no? So if one were to ask a question, Entonces, si alguien hace una pregunta, what did the prophets of Israel talk about? What did they say? los profetas de Israel, ¿sobre qué hablan? They say two things. Simplemente hablan de dos cosas los profetas. First, they say conditions are very bad right now. Primero nos dicen algo obvio, que la condición ahorita es bien mala, ¿no? But Ese es el primer mensaje. that's the first thing. The second thing is that when the Messiah comes back, he's been here once. El segundo mensaje profético es cuando venga el Mesías, He's going to be able to make people behave properly. el Mesías va a hacer que la gente apropiadamente actúe. And he will be very conservative. Y el Mesías va a ser muy conservatista. He will even suggest that sex belongs in marriage. Él también va a sugerir que el sexo solo es entre casados, no fuera del matrimonio. You will not be able to build a tank to kill somebody else. El Mesías también nos va a enseñar que las armas de guerra ya no van a existir. So this is plainly the evidence of Scripture and Jesus. That's what Entonces, he does. claramente, esta es la evidencia de las escrituras y la voz profética. Any child can read this. Cualquier niño puede leer esta palabra y You entenderla. can get a nice translation like the Jerusalem Bible, a good Roman Catholic translation. Repito, una buena Traducción de la Biblia. Modern translation. es la Biblia de Jerusalén, recomiendo. I don't recommend you read the No recomienda leer la Reina Valera por el lenguaje que es bastante de Oh. 60. poor English, sometimes inaccurate. Es muy anticuado español. And you will see clearly that Entonces Jesus van a ver como una Biblia moderna que was Jesús always talking about the reino de Dios. siempre habla sobre algo que se llama el reino de It's Dios. just a fact, Es un hecho de easy fact. bien fácil. The Bible was written for ordinary people. La Biblia fue escrita para gente ordinaria como nosotros, It was written for fishermen and farmers. pecadores, Farmers. agricultores. Clear. Es bien claro. So I offer you that as a suggestion for your studies in speaking. Esa es mi sugerencia a ustedes como reporteros del futuro, estos hechos que le hablo. You can certainly say that the lady who was burned to death in a church, Ciertamente la mujer que fue quemada en una iglesia, me dicen, that is a frightful counterfeit Eso es- of Christianity. eso es bien terrible y eso no es el cristianismo. And if people open their mouth and babble and go, you might question that. You could question it. Yeah, just someone. You need to be very. También cuando alguien dice estar hablando un idioma, elaborando algo, deberíamos de preguntarle qué está diciendo, cuál es el idioma. You can ask them what language they are speaking. Entonces estamos hablando sobre el don de hablar en lenguas. Le puedes preguntar a la persona que está hablando cosas cuál idioma es, Because in the book of Acts, porque en el libro de Hechos the apostles spoke real languages. dice que los apóstoles en el día de Pentecostés
idiomas supernaturales, idiomas que no It sabían. was a miracle. Era un milagro. But some of what is claimed for that today is not accurate. Y muchos que hoy en día reclaman hablar en lenguas, yo creo que no es veraz. So you as reporters can help the public to see where the truth lies. Entonces, repito, ustedes como reporteros tienen una gran responsabilidad hacia nuestra gente, el público, dar los hechos como son. Okay, let me finish my point like this. Ahora quiero finalizar mi punto con esto. If I say to you that Prince Charles is heir to the throne of England, Si yo les digo que el príncipe Charles de Inglaterra, and he's going to reign on the throne of England in London, un día va a reinar sobre la tierra desde Inglaterra, digamos, are we going to argue about the meaning of what I said? vamos a pelear sobre el significado de lo que te estoy diciendo, que el príncipe va un día a reinar. In the same way, when Gabriel said to Maria, De la misma forma, cuando el arcángel Gabriel le dijo a María, your son who has been begotten without a human father tu hijo que ha sido engendrado sin un hombre, is going to rule over the world va on a the throne of reinar David. sobre el reino de su padre, del trono de David. So ask your pastors in churches to preach on that a lot. Entonces pregúntele a sus pastores que prediquen sobre eso que le acabo de decir. And then they will enjoy reading the Bible a lot more. Y entonces ellos se disfrutarán leyendo la Biblia un poco más, creo. Okay, so now I would like to see what's on your mind. Ahora quiero saber qué está en la mente de ustedes en este momento. Tal vez algunas preguntas. Yes. Do we have any preguntas? Si tenemos cualquier pregunta, por favor. Sin miedo. Some of you are atheists. Some of you are atheists. ¿Hay algunos ateos entre ustedes? ¿Alguien que sea ateo? No? How many? Agnósticos. Any agnostics? Maybe. Agnósticos, yo sé que no es un término muy conocido, son personas que sí creen que existe Dios, pero no se afilian a ninguna religión en particular, ni al hinduismo, ni al islam, nada por el estilo. Católicos, Yes. sí. Yes. It's a noble and very long tradition. Very long tradition. For me, I am a little bit questioning of some of the doctrines. Sí, el catolicismo es una, sabemos, tradición muy larga, tiene una historia muy larga, pero yo dudo de ciertas dogmas o doctrinas católicas. But some of our favorite scholars are Roman Catholics. Pero les digo honestamente que algunos de los mejores eruditos han salido de la We have iglesia learned lots from católica Raymond romana. Brown. Y yo Raymond he Brown. aprendido muchos de ellos, por ejemplo, un erudito que se llama Raymond Brown. They are very good Bible students. Son buenos estudiantes los eruditos católicos de la Biblia. Hay alguien evangélicos que sean Evangelicals, right? Okay, my suggestion with evangelicals, Yo les sugiero a los evangélicos de aquí, it isn't quite clear what you mean when you say, I accept Jesus. para mí no es muy claro cuando ustedes oyen o dicen, yo acepto a Jesús. It can mean I just accept that he died and rose. That's good. Puede ser que eso significa que yo acepto que Él resucitó de entre los muertos. That's correct. Eso es correcto. But long before he mentioned his death, Pero antes que Jesús mencionara su muerte, he preached the gospel about the kingdom. Él predicó algo que le llama el Evangelio sobre el reino venidero de Dios. That's a great key to the New Testament. Es una gran llave a entender el Nuevo Testamento. Everybody knows the prayer, your kingdom come. Todos saben la oración, ¿no? Nuestro Padre que estás en el cielo. Now I want to tackle a question that it will be offensive to you, maybe. Ahora quiero hablar sobre una pregunta que tal vez algunos de ustedes se encuentran un poco excesiva. Jesus was a Jew. Jesús era un judío, repito. Jews are not Trinitarians. Judíos no son trinitarios, ¿verdad? So, as reporters, you can ask the public,
Entonces, como reporteros, le pueden preguntar al público afuera. In Mark 12:29, En Marcos, el libro de Marcos, o el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 29, a Jew asked Jesus a question. un judío le hizo una pregunta a Jesús. The Jew said to Jesus, "What is the greatest of all the commandments?" El judío le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primero y más grande de todos los mandamientos? And Jesus answered by reciting what is called the Shema. Y Jesús le respondió recitando lo que los judíos le llaman el Shema Israel. Have you heard of the Shema? How many people have heard of Shema? ¿Quién sabe lo que es Shema Israel? Not many. Nadie. That was Jesus' greatest commandment from God, the Shema. Ese era el primero y más importante de todos los mandamientos de acuerdo al judaísmo y de acuerdo a Jesús. So if you are reporting to the public on Jesus, Entonces, si ustedes están reportando sobre Jesús, you must tell them that Jesus thought the Shema was the greatest of all the commandments. usted tiene una responsabilidad de decirle al público que el Shema Israel era el primero y más importante mandamiento del mismo Jesús. Just as today, when I sing the national anthem in England, Es similar cuando yo digo que canto el himno nacional de mi I sing lugar. God Save Our Gracious Queen Long, that's because I'm British. Jesus was a Jew. Inglaterra. Así similar, Jesús era un judío. The Shema goes like this: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, which means one. Y así recitaba Jesús su himno, digamos, nacional. There is a prodigious argument about the word one. Hay un argumento muy extenso allá afuera sobre qué significa realmente esa declaración. No need for that. Pero yo creo que no hay necesidad de eso. Your child of 2 knows that one looks like that, one. Yo creo que tus niños, si tienen niños aquí, de 2 años, saben lo que es el número 1, ¿no? Think of this now, you reporters, think of this. Entonces, reporteros, piensen sobre esto. There are 1 billion Muslims Hay 1 billón o so de judíos, perdón, de musulmanes, que creen que Dios es uno, ¿verdad? There are millions of Jews who believe that God is one person. Hay miles de judíos que creen también que Dios es uno, una persona. But Christianity has gone in a new direction from the 2nd century onwards. Pero los cristianos, en su mayoría, no están de acuerdo de eso y por muchos siglos atrás se han desviado de esa verdad. So now you have this very complicated philosophical argument about Entonces, God. por lo tanto, hay un argumento filosófico muy complicado de acuerdo a este Shema. These are interesting issues for you as bright, intelligent Estas reporters to be deberían aware of. ser cosas interesantes para ustedes reporteros de saber. Yes, Paul. Right. Una de las particularidades que nos agradó cuando conocimos al profesor Basser es que usualmente cuando se asiste a la iglesia, las personas que asisten no tienen la oportunidad de preguntar al pastor, a los líderes. Básicamente es imposible. Nosotros, muchos sabemos, ¿verdad?, que estamos en un país de mucha fe. Sabemos que es un país bastante religioso. Como periodistas, siempre nos preocupa encontrar las fuentes para poder dar una noticia veraz. En este caso, yo le comentaba al profesor Basser, si no hay acceso a los líderes en las diferentes religiones, ¿cómo podría ser un periodista o un estudiante incluso para hacer una prueba, para conseguir información genuina acerca de la Biblia? ¿Ustedes tienen alguna idea de cuánto trabajo llevaría, por ejemplo, haber hecho una nota acerca de lo que pasó con la señora que fue quemada? ¿Alguien que tenga alguna idea de cuánto tiempo, si cree que 1 hora o 2 horas, o una semana o un mes? ¿Cuánto crees? 2 horas. We think to make a note about, for example, the woman who was on fire. Yes.
maybe it could take 2 hours making an investigation. What do you think about it? How many? Where to find information? I don't know. I'm not sure that it's worth 2 hours for that. Yo no creo que valga 2 horas De estudio, de estudio para encontrar información sobre eso. verás. But Verás, it should be a warning against one form of religion. pero esa situación tiene que advertirnos de una de las caras que tiene la religión. The notion that God told me. La noción de que Dios me dijo esto. Certainly God can speak to you. I believe that. Ahora hay que tener cuidado. Ciertamente Dios nos puede hablar. But if you're going to say that God told you to burn this lady in the church, Si Dios te dijo eso, que quemaras ya sea a esa mujer o a alguien más en la iglesia, yo creo que hay que examinarlo muy bien. it's impossible because Jesus was asked, shall we Yo stone les the digo adulterer? que es imposible porque de acuerdo a Jesús hay historias donde, por ejemplo, la mujer que la van a apedrear. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Alguien sabe? You know that verse. Ustedes saben que ese versículo. Who is going to hold the first rock? ¿Quién Right? va a tirar el primer tizón Clear. a la So foca? I'm not sure it's worth 2 hours of your time on that one. No, yo creo que No se lograría hacer la no información. se lograría. Hacer una nota en 2 horas, se necesita más tiempo. But one of the things you might want to straighten out Otra de las cosas que como reporteros quieren dejar claro is that every individual es que cada individuo should examine the facts of the Bible for themselves. examine los hechos de la Biblia por sí mismo. Not just the pastor said, therefore it must be true. No solo lo que tu pastor te dice y ya eso es cierto, That takes courage, but you are courageous reporter. pero eso toma mucha Courageous. Courageous. Coraje. Eso te toma mucho coraje para hacer tu propia investigación y ir sobre el pastor, ¿no? I wonder if you have thought of this. Quiero saber si ustedes han pensado sobre esto. You are a bit like the prophets of Israel. Ustedes para mí me parecen ser un poco como los profetas de Israel, Who spoke the truth for God que hablan la verdad por Dios in a hostile world. en un mundo muy hostil. Hostil. Yeah, good. Hostil. Okay, I'm sure we have some preguntas. Tell me Yo about creo que estoy seguro que hay preguntas allá afuera. Por favor, no se sientan. Say whatever you like. Lo que usted quiera. Gentleman in red. Well, good afternoon. My name is Pablo. I study communication, and my question for you is, what do you think about the end of times? Good. La Great. pregunta es sobre qué cree el doctor sobre los últimos días. The Bible speaks of the second coming of Jesus. Ahora, sobre los últimos días, la Biblia habla en términos de la venida de Cristo, ¿no? You find it in chapter 24 of Matthew, Mark 13, Luke 21. Si se quieren indagar, Mateo 24, capítulo 24, habla sobre los The eventos. disciples, his disciples are his students. Los estudiantes de Jesús, los discípulos, They said, tell us, Rabbi, preguntaron eso. Dinos, rabinos, sobre los eventos. what will be the sign of your parousia, second coming, La señal de tu venida, ¿cuál será? and the end of the age? Y el fin del siglo, no del mundo en sí, pero de este presente siglo maligno que le llama Pablo. Hebrew people think in terms of this present evil society. La forma de pensar para un judío es sobre edades. La tierra está pasando siglos o edades y estamos ahorita en la edad muy maligna, muy mala. And the future age of the kingdom, which will be very, very good. Entonces, judíos tienden a pensar en términos de la era venidera, del venidero siglo que se va a seguir después de este. So that's the first point for Jesus. Ese es el primer punto que Jesús hace.
He's thinking of the present age and the end of this present world system and at the parousia. Entonces Jesús está pensando sobre este presente sistema maligno, esta era y lo que está por venir. So if you happen to be a témoin de Jehovah, a witness of Jehovah, Entonces, si usted conoce un poco de testigos de Jehová, I very gently suggest to you, yo muy gentilmente le sugiero Jesus did not come back in 1914. que Jesús no regresó en 1914. You can go to Jerusalem and you won't find him on the throne of David. Si va a Jerusalén hoy en día, no lo encontrás en el trono de David a Jesús. That would be one thing. So Ese then, sería un punto para los testigos. Jesus gave a list of things like wars and rumors of wars. Entonces, Mateo 24